Lo que toleras por miedo no se instala en tu vida como una tormenta, sino como un susurro silencioso que parece inofensivo. Empieza con un gesto mínimo que no querías permitir, pero permitiste. Un comentario que no te gustó, pero dejaste pasar. Una demanda injusta que te pesó, pero aún así cumpliste. Un compromiso que te drenó, pero aceptaste porque pensaste que decir no era peor. En ese primer instante, algo casi imperceptible se rompe dentro de ti. No es dramático, no es visible, no es escandaloso, pero es real. Ahí nace la primera fractura entre lo que realmente sientes y lo que te obligas a tolerar para evitar el miedo a una consecuencia que ni siquiera ha ocurrido. El miedo tiene la habilidad de disfrazarse de prudencia. Te hace creer que callar es madurez, que aguantar es nobleza, que complacer es empatía, que adaptarte es sabiduría emocional. Pero no es verdad. Es el mismo miedo tomando forma dentro de tu comportamiento. Te hace caminar con cuidado. Te hace analizar cada palabra antes de decirla. Te hace medir tu respiración frente a personas que te generan tensión. Te hace pensar 100 veces antes de expresar un límite básico. Y lo peor es que te convence de que todo eso es normal, lógico y necesario. Te hace creer que hablar complica las cosas, pero callar las ordena, que defenderte te expone, pero aguantar te protege. Hasta que un día te das cuenta de que no estabas eligiendo paz. Estabas eligiendo sumisión emocional. Las cosas que toleras, aunque parezcan pequeñas, tienen el poder de moldear la forma en que te percibes. El silencio repetido se convierte en hábito. La incomodidad ignorada se convierte en rutina. El sacrificio constante se convierte en identidad. Y sin darte cuenta, empiezas a comportarte como alguien que fue entrenado para no molestar, para no cuestionar, para no exigir, para no incomodar a quienes sí te incomodan a ti. Empiezas a pensar que eres así, cuando en realidad solo estás viviendo la versión que el miedo te permitió ser. Una versión más pequeña, más blanda, más apagada, más conveniente para los demás, pero profundamente injusta contigo. La identidad emocional no se construye desde lo que dices que eres, sino desde lo que permites, desde lo que dejas pasar, desde lo que decides callar, desde lo que aceptas aún cuando te incomoda. Cada tolerancia es un ladrillo nuevo en la estructura de la persona en la que te conviertes. Y esa estructura no siempre representa tu autenticidad. Muchas veces representa tus temores. Temor a decepcionar, temor a perder, temor a ser rechazado, temor a confrontar, temor a que alguien vea tu verdadero carácter y no lo apruebe, temor a que establecer un límite se interprete como un ataque, temor a que defenderte te deje solo. Ese es el punto más oscuro. El miedo no solo controla lo que haces, también controla lo que crees que mereces. Te convence de que exigir respeto es excesivo. Te hace pensar que pedir claridad es dramático. Te hace creer que poner límites arruina relaciones. Y cuando el miedo se instala tanto tiempo en tu conducta, tus propios deseos dejan de escucharse. Tu voz interna se vuelve un eco borroso que no reconoces. Tu identidad empieza a mezclarse con tu tolerancia. Y ahí, justo ahí, es cuando empiezas a dejar de existir plenamente. Porque lo que toleras por miedo no es una simple elección. Es una lenta desaparición. Una que ocurre sin ruido. Una que ocurre mientras te dices a ti mismo que todo está bien cuando sabes que no lo está. Hay un instante en la vida en el que el cuerpo deja de mentir y la mente deja de negociar. Es ese momento extraño donde ya no puedes sostener lo que antes sostenías sin esfuerzo. Algo se desgasta por dentro. Algo se quiebra sin hacer ruido, pero lo suficiente como para que no puedas seguir actuando igual. Y cuando llegas ahí, entiendes una verdad que te incomoda hasta los huesos. No te rompieron de golpe. Te rompiste lentamente cada vez que toleraste algo por miedo, cada vez que preferiste callar para no empeorar las cosas. Cada vez que aceptaste un comportamiento que sabías que te hería, pero decidiste aguantar porque pensaste que el costo emocional de confrontarlo sería mayor que el daño de soportarlo. Ese pensamiento, repetido una y otra vez, fue debilitándote sin que lo notaras.
Lo más impactante es que este desgaste no se siente como una explosión, se siente como una acumulación silenciosa, un cansancio extraño que no proviene del trabajo, ni del día ni de las responsabilidades. Proviene de sostener versiones de ti que no te pertenecen. Proviene de intentar ser agradable cuando estás molesto, comprensivo cuando estás herido, tranquilo cuando estás al límite, flexible cuando estás saturado. Es un cansancio que no se alivia durmiendo, porque no viene de dormir poco, sino de vivir mal. Y cuando finalmente admites esa realidad, te das cuenta de algo todavía más duro. No estabas viviendo, estabas sobreviviendo dentro de tus propias tolerancias. Lo que toleras por miedo empieza como una decisión pequeña, pero termina convirtiéndose en la estructura emocional desde la que actúas. Y esa estructura es tan rígida que, con el tiempo, ya no sabes si estás cediendo para evitar un problema o porque tu mente ya se acostumbró a que no tienes derecho a pedir nada. Esa es la parte más cruel. Tus acciones dejan de ser elecciones conscientes. Se vuelven reflejos condicionados. Te conviertes en alguien que predice la reacción de los demás antes de hablar. Alguien que calcula qué palabra dolería menos. Alguien que se silencia para no ser un estorbo. Alguien que siente que defenderse es siempre un riesgo. Ese condicionamiento emocional no aparece de la nada. Aparece después de años de tolerar cosas que nunca debiste permitir. Lo inquietante de esta realidad es que, mientras tú te quiebras por dentro, la gente a tu alrededor ni siquiera lo nota. Te ven tranquilo, te ven funcional, te ven fuerte, te ven maduro. Pero no ven que cada uno de esos adjetivos es solo una máscara para ocultar un miedo que te consume. Te has vuelto tan experto en sostener lo que parece parte de tu personalidad. Y por eso duele tanto cuando lo reconoces, porque no solo tienes que enfrentar lo que te hicieron, sino lo que tú mismo permitiste. En ese punto todo se vuelve incómodo, pero también auténtico. Es el primer paso hacia recuperar tu identidad real, esa que dejaste atrapada bajo todas las veces que elegiste aguantar. Si este análisis te está confrontando, si sientes esa presión silenciosa en el pecho que aparece cuando escuchas una verdad que evitaste por demasiado tiempo, significa que este mensaje era necesario. Y si este tipo de contenido te ayuda a entenderte, a ver detrás de tus patrones y a proteger tu mente de lo que te drena, considera seguir el canal. Aquí aprenderás a observar lo que otros ignoran y a reconocer las dinámicas psicológicas que moldean tu vida sin que te des cuenta. Porque lo que toleras por miedo define tu identidad, pero lo que empiezas a cuestionar define tu futuro. La autodefensa psicológica empieza en un punto que muchas personas evitan: reconocer que tu miedo ha estado tomando decisiones por ti. No es cómodo admitirlo, pero es necesario. Mientras sigas creyendo que lo que toleras es normal, tu mente seguirá repitiendo las mismas dinámicas que te drenan. La primera forma de protección no es poner límites hacia afuera, sino rehacer el límite que tienes contigo mismo. Ese límite interno se construye cuando decides dejar de justificar comportamientos que te lastiman. No necesitas gritar. No necesitas confrontar a nadie de inmediato. Solo necesitas empezar a nombrar, sin suavizar, lo que te incomoda, lo que te hiere, lo que te desgasta. Esa honestidad es el primer golpe contra el miedo, porque el miedo vive únicamente en lo que no dices. La segunda forma de autodefensa es recuperar la percepción de tus propios derechos. Con el tiempo, la tolerancia basada en miedo te hace creer que pedir respeto es una demanda exagerada. Te hace sentir que expresar tus necesidades te pone en desventaja. Te hace pensar que tus emociones son inconvenientes. Por eso necesitas desaprender esa idea desde la raíz. No desde la fantasía, sino desde un principio básico. Cualquier relación saludable personal, familiar o laboral se sostiene cuando ambas partes tienen espacio para existir sin miedo. Cuando tú no tienes ese espacio, tu mente desarrolla comportamientos de supervivencia, y una persona que está sobreviviendo no puede elegir con libertad. Reconocer esto transforma tu forma de relacionarte, porque ya no actúas para evitar perder algo, sino para dejar de perderte a ti.
La tercera forma de autodefensa es activar un criterio interno. El manipulador emocional no necesita gritar para controlar, necesita que tú dudes de tu percepción. Por eso, un mecanismo esencial de protección es aprender a validar tus emociones sin pedir permiso. Tu incomodidad es válida aunque alguien la minimice. Tu molestia es real aunque alguien la ridiculice. Tu límite es legítimo aunque a alguien no le convenga. Cuando empiezas a confiar en tus propias interpretaciones, la manipulación pierde fuerza, porque la manipulación solo funciona donde hay confusión interna. Cuanto más claridad tengas sobre lo que sientes, más difícil será que alguien use tus inseguridades como herramientas de control. La cuarta forma de autodefensa es establecer microlímites silenciosos. No todos los límites se dicen. Algunos simplemente se ejecutan. Dejas de explicar en exceso. Dejas de justificar cada decisión. Dejas de responder de inmediato. Dejas de acceder a peticiones automáticas. Dejas de ser predecible en tu entrega. Estas acciones pequeñas reconstruyen tu autonomía. En psicología, esto se conoce como recuperación del espacio interno. Cada microlímite rompe una parte del condicionamiento que te hacía actuar desde el miedo. Y aunque parezca simple, estos ajustes generan un cambio profundo. Recuperas la sensación de control. La quinta forma de autodefensa es aprender a observar sin absorber. Mucha gente cree que su sensibilidad es una debilidad, pero no lo es. Lo que duele no es percibir las cosas, sino cargarlas. Cuando aprendes a observar conductas sin convertirlas en tu responsabilidad, recuperas poder. Dejas de sentirte culpable por las reacciones de otros. Dejas de intentar arreglar emociones ajenas. Dejas de sentir que tu valor depende de mantener el equilibrio emocional del ambiente. Esa distancia interna es un protector psicológico clave. No te hace frío, te hace libre. La sexta forma de autodefensa es aceptar que no todos merecen acceso a tus zonas vulnerables. El miedo te enseñó a entregar demasiado pronto. La nueva identidad se construye entregando solo a quien demuestra estabilidad. No pruebas a nadie, observas. No convences a nadie, eliges. Y no te adaptas a todo. Decides a qué sí y a qué no. Esa selección no es egoísmo, es protección estructural. Es lo que te devuelve el derecho básico de existir sin miedo. Hay un punto en la vida en el que todo lo que has tolerado empieza a volverse visible. No ante los demás, sino ante ti. Es un instante extraño, como si la mente encendiera una luz en una habitación que llevabas años evitando. Ves lo que cediste, ves lo que callaste, ves lo que permitiste, ves el desgaste acumulado. Y aunque esa claridad duela, también libera. Porque por primera vez no estás mirando lo que te hicieron. Estás mirando lo que tú dejaste intacto por miedo. La honestidad duele, pero también corta las cadenas invisibles que te mantenían actuando como alguien que no eres. Y ese dolor es el inicio de un cambio que ya no se puede detener. La verdad incómoda es que no te convertiste en quien eres por elección. Te convertiste por adaptación, por miedo a perder, por miedo a decepcionar, por miedo a quedarte solo, por miedo a la reacción de otros. Pasaste tanto tiempo suavizando tu voz que tu identidad empezó a confundirse con tu silencio. Pero un silencio prolongado no es un rasgo de personalidad, es una señal de agotamiento. Y cuando lo entiendes, algo dentro de ti deja de doblarse. Es como si tu mente despertara después de haber vivido años en una versión reducida, diseñada para no causar problemas. Esa versión fue funcional en su momento, pero dejó de ser suficiente para la vida que quieres construir ahora. Este es el momento donde la persona que fuiste empieza a quedar atrás, no como un enemigo, sino como una etapa. Una etapa en la que hiciste lo que pudiste con las herramientas que tenías. Una etapa donde sobreviviste, incluso cuando creías que estabas viviendo. Una etapa donde tu miedo te protegió, pero también te restringió. Y aunque duela admitirlo, el miedo cumplió su propósito.
te mantuvo a salvo cuando no tenías fuerza para sostenerte. Pero ahora ya no estás obligado a seguir obedeciéndolo. El miedo fue un refugio temporal, no una identidad permanente. Cuando tomas conciencia de eso, ocurre algo que no se puede deshacer. Empiezas a recuperar espacio. Espacio para pensar sin autocensura. Espacio para sentir sin justificarte. Espacio para hablar sin temblar. Espacio para poner límites sin esperar permiso. Espacio para existir sin pedir disculpas. Ese espacio no te lo regala nadie. Lo construyes tú rompiendo, poco a poco, la costumbre de tolerar lo intolerable. Y en ese proceso, tu identidad se vuelve más nítida, más firme, más honesta. Dejas de competir con tu miedo, dejas de negociarlo, dejas de esconderlo. Lo miras de frente y entiendes que no es una amenaza inevitable, sino un recordatorio de que estás saliendo del guión que te enseñaron. Recuperar tu identidad emocional no es una declaración épica. Es un acto silencioso. Es elegirte en momentos donde antes te habrías abandonado. Es decir, no sin temer el eco. Es retirarte antes de desgastarte. Es hablar aunque tu voz tiemble. Es dejar de sostener dinámicas que te ahogan. Es permitirte incomodar a quien siempre te exigió comodidad. Es entender que tu valor no depende de ser manejable, sino de ser coherente contigo mismo. Esa coherencia no siempre agradará a todos, pero te dará algo que la tolerancia basada en miedo jamás pudo darte: respeto interno. Y cuando finalmente recuperas ese respeto, sucede algo que transforma todo. Ya no te adaptas para encajar en la vida de otros. Estructuras tu vida para que encaje contigo. Tu identidad deja de ser un refugio temeroso y se convierte en un territorio firme. Un territorio que tú decides quién puede pisar. Un territorio donde el miedo ya no dicta tus pasos, sino que simplemente te recuerda quién eras antes de despertar. Porque, al final, lo que toleraste por miedo moldeó tu pasado. Pero lo que eliges ahora define tu personalidad real. Y esa identidad, la que surge sin miedo, sin concesiones, sin silencios obligados, es mucho más poderosa que cualquier versión que fabricaste para sobrevivir. El origen de lo que toleras por miedo no se forma en la adultez. Se construye mucho antes, cuando aún no tienes lenguaje para describir lo que sientes, pero ya tienes mecanismos para sobrevivir emocionalmente. Desde pequeños aprendemos que algunas reacciones generan aceptación y otras generan distancia. Aprendemos que ciertas emociones son bien recibidas, mientras que otras provocan rechazo. Aprendemos que expresar inconformidad puede desatar enojo, que reclamar puede generar frialdad, que llorar puede traer burla, que pedir puede despertar presión. Y sin darnos cuenta comenzamos a crear un manual silencioso de comportamientos permitidos y comportamientos castigados. Ese manual no lo leemos, lo absorbemos, no lo entendemos, lo imitamos. Y es ahí donde nace la primera forma de tolerancia basada en miedo. Con el tiempo, ese manual se convierte en tu brújula emocional. Te guía sin que lo cuestiones. Te hace pensar que ser fácil de llevar es algo positivo. Te hace creer que adaptarte es más inteligente que discutir. Te convence de que evitar molestias asegura relaciones estables. En realidad, nada de eso refleja estabilidad. Refleja condicionamiento. La mente aprende rápido que recibir afecto, validación o compañía está vinculado a no incomodar. Y cuando ese patrón se mantiene por años, creces con la idea de que cualquier forma de defensa personal es un riesgo. No un derecho, un riesgo. No una herramienta, un peligro. Y cuando ese pensamiento se vuelve constante, cualquier señal de tensión emocional activa un reflejo automático: ceder. La mayoría de las personas que toleran demasiado no lo hacen por debilidad, sino por entrenamiento emocional. Son personas que, desde pequeñas, aprendieron a leer el ambiente con una precisión quirúrgica. Analizan tonos, silencios, microexpresiones, anticipan reacciones antes de que ocurran, saben cuando alguien está molesto incluso antes de que lo admita. Todo eso parece intuición,
pero es hipervigilancia emocional desarrollada como mecanismo de supervivencia. Y ese mecanismo, aunque útil en ambientes inestables, se convierte en una carga cuando se vuelve la base de tu identidad, porque ya no estás leyendo el ambiente para entenderlo, lo estás leyendo para evitar ser tú mismo. Lo que toleras por miedo también está conectado con la definición que tienes de ti. Cuando creces creyendo que tu valor proviene de ser funcional, útil, servicial o silencioso, comienzas a medir tu identidad en función de la reacción de los demás. Si la gente está bien, tú estás bien. Si la gente no se molesta, tú hiciste las cosas correctamente. Si la gente no se aleja, entonces vales lo suficiente. Esa idea se adhiere tan profundamente que cualquier intento de marcar un límite interno desencadena ansiedad, no porque el límite sea malo, sino porque tu mente lo interpreta como amenaza. Tu cerebro asocia límites con pérdida, rechazo o conflicto, no con respeto. Y aquí aparece un fenómeno psicológico devastador. Cuando llevas tanto tiempo tolerando, tu cuerpo deja de reaccionar ante las cosas que deberían indignarte. Lo que era ofensivo se vuelve normal. Lo que era doloroso se vuelve parte de la rutina. Lo que era injusto se vuelve así es. Y ese es el punto exacto donde la tolerancia deja de ser una decisión y se convierte en tu identidad emocional. Ya no estás aguantando para no perder algo. Estás aguantando porque crees que eso es lo que te corresponde. Lo que antes era miedo ahora es costumbre. Y lo que antes era costumbre ahora es parte de quién eres. Pero esa identidad no es real, no es estable, no es tuya. Es una respuesta aprendida. Una respuesta que puedes desaprender, pero solo cuando reconoces el origen del miedo que llevas cargando desde hace años. En el terreno de la psicología oscura, lo que toleras por miedo se convierte en el punto más accesible de tu mente, no solo porque revela tus inseguridades, sino porque muestra exactamente dónde eres manipulable. Los manipuladores emocionales no buscan personas débiles, buscan personas condicionadas a evitar conflictos, buscan individuos que responden de forma automática a ciertos estímulos: culpa, silencio, desaprobación, distancia, invalidación. Cada uno de esos elementos actúa como una llave que abre comportamientos previsibles. Y cuando alguien detecta que cedes ante esas llaves, sabe que tu identidad emocional está construida sobre miedo, no sobre autodeterminación. El manipulador observa tus reacciones, no tus palabras. Nota cómo tu postura cambia cuando sientes tensión. Nota tus respiraciones contenidas cuando algo te incomoda. Nota que te justificas demasiado, incluso sin motivo. Nota que te disculpas por cosas que no hiciste. Nota la forma en que suavizas tus límites para no incomodar. Y mientras tú crees que estás evitando problemas, la otra persona está tomando nota. No desde lo espiritual, ni desde lo intuitivo, sino desde la lectura fría del comportamiento humano. Para alguien con rasgos manipulativos, la tolerancia basada en miedo es una invitación abierta a moldear tu conducta según su conveniencia. Hay una técnica especialmente común llamada refuerzo intermitente, en la cual la otra persona alterna entre validación y rechazo para generar dependencia emocional. Funciona porque tu mente, condicionada por miedo, interpreta cada validación como alivio y cada rechazo como amenaza. Ese ciclo activa la misma química cerebral que un mecanismo de adicción. No es amor, no es apego genuino, es condicionamiento. Y en ese proceso, tú empiezas a tolerar cosas que jamás aceptarías en un estado emocional sano. Toleras el silencio prolongado, toleras la ambigüedad, toleras la exigencia unilateral, toleras la falta de reciprocidad. Todo porque el refuerzo intermitente te hace creer que cualquier resistencia rompería la conexión que tanto temes perder. La psicología oscura también explica otro fenómeno: el gaslighting interno. No es necesario que alguien te manipule directamente. Tú mismo puedes manipular tu percepción para justificar la tolerancia. Te convences de que exageras.
Te convences de que estás siendo muy sensible. Te convences de que pedir claridad es tóxico. Te convences de que tus límites son egoístas. Esa manipulación interna ocurre cuando tu identidad emocional ya está dominada por el miedo. No necesitas que otros distorsionen la realidad. Ya aprendiste a distorsionarla solo para proteger la idea de que aguantar es más seguro que confrontar. Y aquí aparece otra pieza clave: la desensibilización progresiva. Cada vez que toleras algo que te incomoda, tu sistema emocional reduce la alarma interna. Lo que antes te habría hecho reaccionar ahora te parece soportable. Lo soportable se vuelve normal. Y lo normal se vuelve parte de tu identidad. Esa progresión es exactamente lo que aprovecha cualquier persona con dominio sobre técnicas de control emocional. Porque la manipulación no requiere violencia, ni gritos, ni amenazas. Requiere pequeñas concesiones constantes que tú mismo no te atreves a cuestionar. Requiere que te adaptes un poco más cada día. Requiere que el miedo siga siendo el motor invisible de tus decisiones. Lo más oscuro de todo esto es que la tolerancia basada en miedo no solo afecta tus relaciones con los demás, sino tu relación contigo mismo. Cuando cedes demasiado, tu autoestima se fragmenta, no en pedazos grandes, sino en microfisuras constantes. Pierdes confianza en tu criterio, pierdes claridad en tus límites, pierdes tolerancia hacia tus propias emociones. Y en ese estado psicológico, cualquier influencia externa tiene más poder del que debería tener. No porque seas ingenuo, sino porque estás emocionalmente desnutrido, y una mente emocionalmente desnutrida acepta migajas como si fueran afecto. Ese es el punto exacto donde lo que toleras por miedo deja de ser una conducta y se convierte en un territorio fértil para el control, la manipulación y la pérdida lenta de tu autonomía interna.